Buenas, en este video creé un Lofi con la librería de Lofi Chill que vende FL Studio. Pues lo primero que hice fue crear el nuevo proyecto, colocar el tempo a 80, creo que ya estaba, y ahí lo que hice fue empezar por la melodía. ¿Por qué por la melodía? Porque cuando se inicia con una progresión de acordes muchas veces el beat queda muy cuadrado y siempre suena igual y es cansón. Entonces usé la escala de la menor, todas las notas blancas, pero le agregué algunos adornos, que son esas notas negras. Y esas notas pues tienen poca importancia, entonces no hay que acentuarlas tanto. Ahí copié ese patrón, esa pequeña frase, ese es un recurso que utilizan mucho los músicos. Repetir las frases musicales, a veces para que concuerde con la armonía del acorde, pues se mueven algunos sonidos individualmente, pero ahí lo moví todo y le busqué hasta que me gustó cómo quedó. Entonces, ya teniendo eso, lo siguiente que hice fue buscar un acompañamiento armónico, pero ahí, como fue tan minimalista, fue como un bajo. Ahí me salió otra vez de la escala la mayor, pero me gusta como suena como a blues, entonces lo dejé. Ahí en la percusión puse un patrón de rap, de hip hop, le agregué el auxiliar al snare y le puse los efectos, la ecualización, que sonaran solo las frecuencias altas, y el reverb. Ya teniendo eso, dupliqué el canal del piano para hacer la armonía. Quería hacer así, que sonara un acorde, luego una melodía y otra vez el acorde, pero como estaba sonando la melodía de detrás, pues sonaba muy feo, entonces no me gustó, entonces la quité. Esas dos melodías no quedaban bien. Hubiera sido una mejor pues de pronto, pero no me quedó bien. Entonces, para no engorrarme tanto, cogí las notas, solo notas blancas, y puse la menor, luego re, luego la y otra vez re, solo que algunas notas las subí, otras las bajé una octava, o sea, fueron inversiones de los acordes y por eso se ve así, pero son solo dos acordes. Ahí estaba automatizando manualmente la entrada de las notas para que hiciera ese efecto cascada que hacen los pianistas, que solo se puede lograr así manualmente. Ahí lo siguiente que hice fue colocar un audio que había grabado de la lluvia, y como estaba muy bajito el volumen me tocó colocarle leveler, y luego le coloqué esa automatización para que fuera saliendo a medida que fuera entrando el beat. Ahí ya le estaba empezando a dar forma al beat. Copié ese patrón para pues alargar un poco la canción. Entonces ahí pensé que sería bueno como un pad para ambientar esa parte de la canción. Estaba ahí probando los sonidos, pero me salió su cortico y lo puse ahí y me gustó cómo sonó. Entonces fue como para la transición, accidentalmente, pero pues ahí quedó bien. Ahí lo siguiente que hice fue buscar una melodía, pero como pueden ver, esta melodía sí respeta totalmente, casi totalmente, pues la guía que tengo detrás de la progresión armónica. Las notas más importantes las respetan, y luego le puse pues ahí algunos adornos. Como pueden ver, algunos son parte de la escala y otras notas no. Siempre hay que estar escuchando y mirando a ver qué nos gusta. Ese patrón lo quería para el final, pero me gustó también el de intro, entonces lo dejé de intro. Lo quería para la segunda parte de la canción. Y como pueden ver, sigo arreglando, sigo buscando cómo la melodía queda mejor, hasta que le encuentro una forma que me guste. Estoy en eso, hay algunas frases que no me gustan, algunas que sí, esa no me gustó. Copié esa que sí me gustó y la pegué. Otra vez utilicé el recurso de la pereza
pero ese es bueno. Ahí solo busqué otro sonido para ese mismo patrón y lo puse para que no sonara igual que al principio en la intro. Y como ese sonido sí utilizaba el sustain, o sea el otro no tenía sustain, entonces a las notas finales las alargué un poco para disfrutar ahí un poco más de aquellas notas. Ahí le agregué un exteriorizer a algunos sonidos, el reverb. Algunos sonidos pues no son tan principales y es mejor que suenen también en el estéreo, y para eso tenemos esos recursos, el spreader, el exteriorizer, el spacer. Ahí agregué otra automatización para que fuera subiendo el volumen cuando se fuera acabando el beat. Seguramente lo habrán escuchado ese recurso muchas veces en el Lofi. Ahí quería hacer otra melodía para el final, un outro, y ese sí lo dejé que respetara totalmente la guía de la armonía para que sonara muy melodioso, muy asonante, muy consonante. Entonces ahí no sé por qué tenía la guía activada, el imán que está en la parte superior izquierda, pero no quedaba al principio el patrón cuando colocaba las notas, entonces por eso tuve que arreglar ahí. Ahí a esa melodía le agregué el delay, pero con el multi FX en 3/4. Ahí seguía dándole forma al beat para que quedara un poco mejor, buscándole la comba al palo. Ahí lo que se hace es automatizar manualmente algunos patrones, el velocity de las notas, que no suene tan robotizado, tan maquinal. Ese sí lo automaticé, lo humanicé así, con la opción que da el FL Studio, pues porque eran muchas notas. Agregué algunos spacers en algunos sonidos que no son muy principales para que sonara el estéreo. Ahí vi que hacía falta unos hats, entonces le agregué algunos hats y como pueden ver pues es ordenado y en algunas partes uno se desordena y ya queda bonito, como esa mezcla entre el orden y el desorden. Ahí por ejemplo miren, ahí ya está todo ordenado y luego aleatoriamente borro algunas y listo, ya dejé así, ni siquiera la escuché pero sabía que iba a sonar bien. Y ahí ya solo estaba agregando algunos efectos, arreglando algunas cosas. Ahí dupliqué ese para colocarle spacer para que sonaran más en el estéreo, pero si pueden ver, mire, le puse ese bypass en la frecuencia baja para que solo sonara en el estéreo la frecuencia alta. Ahí tuve que quitar un pedacito porque como lo humanicé así, algunas notas entraban antes, una nota, entonces tuve que cortarlo para que no sonara, porque cuando entraba el otro patrón pues estaba sonando y sonaba feo. Ahí le agregué como una introducción, una grabación que hice para que cuando entrara sonara como si fuera la radio o algo así. Y ahí por eso le hice esa ecualización y ya, eso es todo, el delay. Bueno, muchas gracias, pasen buen día.